mi amigo, ¿sabes una cosa? Soy japonesa, vivo en Tokio y hoy llevo 5 años estudiando español. 5 años. Pero hace 2 años yo no podía decir ni una frase completa sin sudar. Mi cerebro se bloqueaba. Mis manos temblaban. Y cada vez que abría la boca, salían palabras en inglés, en japonés y a veces en un idioma que no existe en este planeta. Hoy puedo hablar durante horas sin parar, sin pensar, sin miedo. ¿Y sabes qué cambió todo? Una rutina diaria. Solo una. Pero antes de llegar a ella, probé muchas cosas terribles, y quiero contarte todas, porque creo que mi historia puede ahorrarte muchos años de frustración. Antes de empezar, mi amigo, dime una cosa en los comentarios. ¿Desde qué país me estás viendo ahora mismo? Por ejemplo, alguien me escribió ayer desde Argentina, y otra persona desde Marruecos. Me encanta saber de dónde viene la gente que estudia español conmigo. Así que, por favor, escríbelo abajo. Para mí es muy importante. Bueno, vamos al tema. Quiero ser muy honesta contigo desde el principio. No soy una persona con un talento especial para los idiomas. Mi inglés es bueno, sí, pero eso es porque estudié muchísimos años en la escuela y después viví 6 meses en Australia. El español era diferente. El español lo elegí yo. Nadie me obligó. Y por eso, cuando empecé, pensaba que iba a ser fácil. Pensaba que en un año iba a hablar como una persona nativa. ¡Qué inocente era! ¡Qué inocente! Mi primera rutina, la rutina del desastre total, empezó así. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, abría una aplicación muy famosa, esa del búho verde, y hacía lecciones durante 30 minutos. Después, en el tren, escuchaba un podcast para principiantes. En la oficina, durante la hora del almuerzo, leía artículos cortos. Y por la noche, antes de dormir, veía un capítulo de una serie española con subtítulos en japonés. Parece perfecto, ¿verdad? Parece la rutina ideal. Pues no. Era un desastre. ¿Por qué era un desastre? Porque yo hacía muchas cosas, pero ninguna con profundidad. Era como tocar el agua del mar con un dedo y decir que sabía nadar. Las lecciones de la aplicación me daban puntos y diamantes y trofeos, y mi cerebro se sentía feliz, pero yo no aprendía nada nuevo. Repetía las mismas frases una y otra vez. El gato come pan. La mujer bebe agua. Mi amigo, dime, ¿cuándo en tu vida vas a decir el gato come pan? Nunca. Nunca jamás. El podcast era otro problema. Yo lo escuchaba, sí, pero no lo escuchaba. Lo ponía mientras miraba el paisaje del tren, mientras pensaba en mi trabajo, mientras leía mensajes de mis amigas. Mi cerebro recibía sonidos, pero no procesaba nada. Era ruido bonito, nada más. Y cuando terminaba el episodio, no podía decir de qué hablaba. 0.
Nada. Mi memoria estaba completamente vacía. La serie española de la noche, ay, esa fue la peor parte. Yo estaba cansada después del trabajo, así que ponía la serie y leía los subtítulos en japonés. Mis ojos no miraban a los actores. Mis oídos no escuchaban las palabras. Yo solo leía la traducción. Era exactamente como ver una película japonesa. Mi cerebro nunca conectó el sonido del español con el significado. Nunca. Después de 6 meses con esa rutina, hice una prueba de nivel en Internet. ¿Sabes qué resultado tuve? A1. Un nivel A1 muy bajo. Después de 6 meses estudiando 1 hora y media cada día, seguía en A1. Mi amigo, lloré. Lloré de verdad. Estaba en mi habitación, sola, con la pantalla del ordenador delante de mí, y lloré durante 15 minutos. Pensé que yo era estúpida. Pensé que mi cerebro era diferente, que no podía aprender idiomas, que el español no era para mí. Y aquí empieza el primer conflicto importante de mi historia. Mi madre. Mi madre nunca quiso que yo estudiara español. Ella decía que era una pérdida de tiempo. Ella decía, hija, ya hablas inglés. ¿Para qué necesitas otro idioma? Mejor estudia para tu trabajo. Mejor busca un esposo. Mejor ahorra dinero. Ella es una mujer tradicional, mi amigo, y para ella las cosas sin un objetivo claro son una mala idea. El español, para mi madre, era un capricho. Cuando vio que yo estaba llorando, en vez de abrazarme, me dijo, ¿ves? Te lo dije. Deja eso. No es para ti. Esas palabras, mi amigo, me dolieron más que el resultado del examen. Me dolieron porque una parte de mí pensaba que ella tenía razón. Una parte de mí quería abandonar todo en ese momento. Quería borrar la aplicación, tirar los libros, olvidarme del español para siempre. Pero esa noche pasó algo curioso. No podía dormir. Estaba enfadada. Enfadada con mi madre, enfadada conmigo, enfadada con el mundo. Y a las 2 de la mañana, abrí mi teléfono y escribí en Internet, cómo aprender español si no tienes talento. Y encontré un video, el video de un señor mayor, un profesor jubilado, que hablaba muy lento. Él decía algo que cambió mi vida. Decía, el problema no es tu cerebro. El problema es tu método. Tu cerebro está perfecto. Solo necesitas darle el alimento correcto. Esa frase, mi amigo, me sonó como una campana. Como un dindón muy fuerte dentro de mi cabeza. Y al día siguiente, decidí cambiar todo. Borré la aplicación del búho. Borré los podcasts que no escuchaba. Y empecé mi segunda rutina. La rutina de la obsesión. La rutina de la obsesión consistía en estudiar 3 horas cada día. 3 horas, mi amigo. 1 hora por la mañana, 1 hora durante el almuerzo, y 1 hora por la noche.
Compré 5 libros de gramática. Compré 3 cuadernos. Compré bolígrafos de colores. Hice un horario muy estricto y lo pegué en la pared de mi habitación. Era como un soldado preparándose para la guerra. Por la mañana, estudiaba gramática. Verbos, conjugaciones, tiempos. El presente, el pasado, el futuro, el subjuntivo. Ay, el subjuntivo. Mi amigo, el subjuntivo me hizo llorar más veces que ningún hombre en mi vida. Espero que vengas. Quiero que comas. Dudo que sepas. ¿Por qué? ¿Por qué los españoles necesitan tantos modos? En japonés no tenemos esto. En inglés tampoco. ¿Por qué, español, por qué? A la hora del almuerzo, hacía ejercicios. Páginas y páginas de ejercicios. Llenaba los espacios en blanco. Conjugaba verbos. Traducía frases del japonés al español y del español al japonés. Mis colegas me veían en la oficina, comiendo mi onigiri con una mano y escribiendo con la otra, y pensaban que yo estaba loca. Una colega me preguntó, ¿por qué haces esto? Tienes un buen trabajo, tienes amigos, ¿para qué tanto esfuerzo? Yo le sonreí y no contesté. Pero por dentro pensaba, para sentirme orgullosa de mí misma. Para demostrarle a mi madre que puedo. Para ser otra persona, una persona valiente, una persona internacional. Por la noche, memorizaba listas de palabras. 100 palabras nuevas cada noche. Las escribía en mi cuaderno, las repetía en voz alta, las escuchaba en mi cabeza antes de dormir. Mi habitación parecía un templo dedicado al español. Banderas de países hispanos en la pared. Mapas de América Latina. Diccionarios por todas partes. Esta rutina duró 3 meses. 3 meses de obsesión total. Y al final de esos 3 meses, hice otra prueba. ¿Sabes el resultado? A2. Solo A2. Subí un nivel después de 3 meses de estudiar 3 horas cada día. Mi amigo, fue como recibir un golpe en el estómago. Yo había sacrificado mi vida social, mi descanso, mi tiempo libre, y solo había subido un nivel. Calculé en mi cabeza, a este ritmo, voy a necesitar 15 años para hablar bien. 15 años. Y aquí pasó el segundo conflicto. Mi cuerpo dijo basta. Empecé a tener dolores de cabeza muy fuertes. No podía dormir. Mis ojos estaban cansados todo el tiempo. Mi médico me dijo que tenía estrés crónico. Me dijo, señora, ¿qué le pasa? ¿Trabaja demasiado? Y yo le contesté, no, doctor, estudio español. Él me miró con cara de confusión. ¿Español? ¿Por trabajo? No, por placer. Él se rió. Se rió de mí. Y me dijo,
el placer no debe causar dolor. Tiene que parar. Esa noche, otra vez, hablé con mi madre. Y otra vez, ella me dijo, te lo dije. Deja eso. Y yo, otra vez, me sentí muy pequeña. Pero esta vez no lloré. Esta vez me enfadé. Me enfadé con la rutina, no con el español. Porque yo sabía, en lo profundo de mi corazón, que el español era hermoso. El problema era yo. El problema era mi forma de estudiar. Después vino mi tercera rutina. La rutina de la diversión. Yo dije, si voy a aprender, voy a disfrutar. Borré los libros de gramática del escritorio. Los puse en un armario. Y empecé a hacer solo cosas divertidas. Veía películas en español, sin subtítulos. Leía cómics en español. Jugaba a videojuegos en español. Escuchaba canciones en español todo el día. Esta rutina fue mejor para mi salud mental. De verdad, mi amigo, fui más feliz. Pero pasó algo extraño. Después de 4 meses de diversión total, mi nivel de español no subió. Las películas las entendía con dificultad. Los cómics tenían muchas palabras que no conocía. Las canciones, bueno, las canciones las cantaba pero no entendía la mitad. Era como vivir en una fiesta donde todos hablan y tú sonríes pero no sabes de qué hablan. El problema de la rutina de la diversión, descubrí después, es que yo era una estudiante pasiva. Recibía información, pero no la procesaba. Mi cerebro disfrutaba pero no aprendía. Y cuando hice otra prueba, todavía estaba en A2. Todavía. Después de casi un año estudiando, todavía A2. Mi amigo, en este punto de la historia, yo quería abandonar. De verdad. Pensé, tal vez mi madre tiene razón. Tal vez yo no soy la persona indicada para esto. Y un sábado por la noche, sola en mi apartamento, con una botella de vino tinto, decidí escribir un mensaje en internet. Un mensaje muy largo, muy emocional, contando toda mi historia. Lo publiqué en un foro de estudiantes de español. A la mañana siguiente, tenía 63 respuestas. 63. Personas de todo el mundo me daban consejos, me daban ánimos, me contaban sus historias. Pero un mensaje me cambió la vida. Era de un hombre de Colombia, profesor de idiomas, y me dijo, el problema, señora, no es lo que estudia. El problema es que estudia sola. El idioma se aprende con personas, no con libros. Personas. Personas. La palabra me golpeó. Yo había estudiado más de un año, sola, en mi habitación, sin hablar con nadie. Y claro que no avanzaba. Era como aprender a nadar dentro de una bañera vacía. Imposible. Completamente imposible. Aquí empezó mi cuarta rutina. La rutina social.
Me inscribí en una aplicación para encontrar compañeros de idioma. Ya sabes, una de esas aplicaciones donde tú enseñas tu idioma y otras personas te enseñan el suyo. Empecé a hablar con extranjeros. Mi primera conversación fue un desastre, mi amigo. Un desastre tan grande que voy a contártelo con detalles, porque te vas a reír. Era un sábado por la mañana. Yo estaba muy nerviosa. Tenía una cita virtual con un hombre de México. Preparé una lista de preguntas en mi cuaderno. Preparé un té caliente. Me arreglé un poco la cara con maquillaje. Cuando él apareció en la pantalla, le sonreí, lo saludé, y empecé mi primera pregunta. Pero salió todo mal. Mezclé palabras de español, japonés e inglés. Mi cerebro no funcionaba. El hombre, muy paciente, me dijo, tranquila, respira. Pero yo no podía respirar. Estaba roja como un tomate. Después de 5 minutos, conseguí decir mi nombre y mi profesión. 5 minutos para decir 2 cosas. El hombre me preguntó por mi familia, por mi ciudad, por mis aficiones, y yo solo podía decir sí, no, creo que sí, no sé. Era humillante. Cuando terminó la llamada, después de 40 minutos, cerré la computadora y me quedé sentada en silencio durante 1 hora. Estaba en estado de conmoción. Pero, mi amigo, algo extraño pasó. Esa noche, no podía dejar de pensar en español. Las palabras del hombre mexicano daban vueltas en mi cabeza. Recordaba sus expresiones, su ritmo, su acento. Y por primera vez en 1 año, sentí que el español era real. Era una persona, no un libro. Tenía una cara, una voz, una sonrisa. Hice más llamadas. Primero 1 cada día. Después 2 cada día. Después 3. Hablé con personas de España, de México, de Argentina, de Colombia, de Chile, de Perú, de Cuba. Cada acento era diferente. Cada cultura era diferente. Y cada conversación me enseñaba algo nuevo. No solo palabras, sino cosas humanas. Como saludar, como despedirse, como decir un cumplido sin parecer extraña. Esta rutina duró 6 meses. 6 meses de hablar todos los días con personas reales. Y al final, hice otra prueba. ¿El resultado? B1. Llegué a B1, mi amigo. Por fin. Después de casi 2 años, llegué a B1. Estaba feliz, sí, pero también un poco triste. Porque B1 no era suficiente para mis sueños. Yo quería ser fluida. Yo quería entender películas sin esfuerzo. Yo quería leer novelas. Yo quería escribir poemas, tal vez. Y B1 era solo el principio. Y aquí, mi amigo, tuve el tercer conflicto. El más doloroso de todos. Un día, mi madre se enfermó.
Tuvo que ir al hospital. Yo me quedé con ella muchas horas, sentada al lado de su cama. Una noche, mientras mi madre dormía, sonó su teléfono. Era mi tía. No contesté a tiempo, así que la llamada pasó al contestador. Mi tía, sin saber que yo estaba escuchando, dejó un mensaje para mi madre y empezó a hablar de mí. Decía cosas como, tu hija nunca se va a casar. Tu hija desperdicia su vida con esos idiomas raros. Tu hija no es normal. Esas palabras, mi amigo. Esas palabras me rompieron por dentro. Pero también me dieron una fuerza nueva. Una fuerza que yo no conocía. En ese hospital, sentada en una silla incómoda, al lado de mi madre dormida, decidí algo importante. Decidí que mi vida iba a ser mía. No de mi madre, no de mi tía, no de la sociedad. Mía. Y si yo quería hablar español como una persona nativa, iba a hacerlo. Sin pedir permiso. Sin pedir perdón. Cuando mi madre se recuperó y volvió a casa, yo le dije algo que nunca le había dicho. Le dije, mamá, yo te quiero. Pero el español no es un capricho. Es mi vida. Y voy a seguir, te guste o no. Ella me miró durante mucho tiempo, en silencio. Y después, por primera vez en años, me sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Y me dijo, bueno, hija. Bueno. Y eso fue todo. Pero para mí, fue suficiente. Después de ese momento, mi amigo, todo cambió. No solo en mi cabeza, sino en mi rutina. Probé una rutina nueva, la quinta, basada en los libros. Yo había leído un libro famoso de un señor que aprendía idiomas muy rápido. Él decía que la lectura era la clave. Que si tú leías 1000 páginas en un idioma, ese idioma era tuyo para siempre. Yo dije, está bien, voy a leer 1000 páginas. Y compré una lista enorme de libros. Novelas, cuentos, biografías. Empecé con un libro infantil. Muy infantil. Para niños de 8 años. Y me costó. Me costó muchísimo. Cada página tenía 10 palabras nuevas. Yo paraba, buscaba en el diccionario, escribía la palabra y continuaba. Una página tardaba 20 minutos. 20 minutos por página. El libro tenía 150 páginas. Calculé, 50 horas para terminar un libro infantil. 50 horas. Esta rutina, la rutina de los libros, era buena para mi vocabulario, sí. Aprendí muchas palabras. Pero era muy, muy lenta. Y, además, no me ayudaba a hablar. Yo podía leer mejor, pero cuando abría la boca las palabras no salían. Era como tener un almacén lleno de productos pero sin tienda para venderlos. Después vino la sexta rutina. La rutina de la escritura. Empecé a escribir un diario en español.
Cada noche, antes de dormir, escribía 2 páginas sobre mi día. Mis pensamientos, mis emociones, mis observaciones. Esta rutina me gustaba mucho. Era íntima, era personal. Y me ayudó a expresar cosas complejas. Pero, otra vez, no me ayudaba a hablar rápido. Cuando escribes, tienes tiempo. Puedes pensar, borrar, corregir. Cuando hablas, no. La 7ª rutina fue la rutina del ejercicio. Yo había leído que el cerebro aprende mejor cuando el cuerpo está activo. Empecé a estudiar mientras caminaba. Ponía un audio en mis auriculares y caminaba durante 1 hora cada mañana por mi barrio. Esta rutina era buena para mi salud, sí. Bajé 3 kilos, mi amigo, te lo juro. Pero el aprendizaje era limitado. Mi cerebro estaba pensando en muchas cosas, la ruta, los coches, los semáforos, otras personas. El español era solo el 20% de mi atención. La 8ª rutina fue la rutina del cine. Decidí ver una película en español cada noche. Sin subtítulos. Con un cuaderno al lado. Cada vez que escuchaba una palabra nueva, paraba la película y la escribía. Una película de 90 minutos me tomaba 3 horas. 3 horas, mi amigo. Pero aprendí muchísimas expresiones reales, naturales, de la vida cotidiana. Esta rutina la mantuve durante 2 meses, pero, otra vez, no era suficiente. Era pasiva. Yo recibía, pero no producía. Y aquí, mi amigo, después de probar 8 rutinas diferentes, después de 2 años y medio de español, llegué a una conclusión muy importante. Una conclusión que cambió todo. La conclusión es esta: el problema nunca había sido mi método individual. El problema era que yo usaba un solo método cada vez. Una sola forma de aprender. Y los idiomas, mi amigo, no funcionan así. Los idiomas son 4 habilidades: escuchar, hablar, leer, escribir. Si tú trabajas solo una, las otras 3 se quedan dormidas. Entonces empecé mi 9ª rutina. Y esta, mi amigo, esta es la rutina que cambió mi vida. La rutina actual. La rutina que practico todos los días desde hace 6 meses. Y mi nivel ha subido más en estos 6 meses que en los 2 años anteriores. Voy a contártela ahora, paso por paso. Toma nota si quieres, porque cada parte tiene una razón científica, una razón humana, una razón emocional. Mi rutina diaria empieza a las 6 de la mañana. Sí, temprano, lo sé. Pero no es porque yo sea heroica. Es porque por la mañana mi cerebro está limpio, vacío, listo para recibir. Lo primero que hago, después de lavarme la cara, es preparar un café. Un café fuerte. Y mientras lo bebo, leo durante 15 minutos. Pero no leo cualquier cosa. Leo un texto que ya conozco. Un texto que ya leí antes.
Esto se llama lectura repetida. Y es mágico, mi amigo. Es mágico. ¿Por qué leo el mismo texto otra vez? Porque la primera vez que lees, tu cerebro lucha con el vocabulario, con la gramática, con el significado. La segunda vez, tu cerebro nota cosas nuevas. La tercera vez, tu cerebro absorbe el ritmo, las expresiones, la música del idioma. Después de 5 veces, ese texto es parte de ti. Es como una canción que has escuchado 1000 veces. La sabes sin pensar. Después del café y la lectura, salgo a caminar. Camino durante 30 minutos. Pero esta vez, escucho audios diferentes. No audios para estudiantes. Audios para personas nativas. Programas de radio, entrevistas, debates. Al principio, no entendía nada. Pero ahora, después de meses, entiendo el 70%. Y eso me da una alegría enorme. Una alegría que solo los estudiantes de idiomas conocen. Cuando vuelvo a casa, hago algo muy importante. Esta es la parte secreta de mi rutina, mi amigo. Hablo sola. Sí, leíste bien. Hablo sola en español. Durante 15 minutos, cada mañana, cuento mi día anterior, mis planes, mis sueños, mis problemas. En voz alta. En mi cocina. Con mi café en la mano. ¿Por qué hablo sola? Porque hablar es un músculo. Y los músculos necesitan ejercicio. Si tú no usas tus piernas durante un mes, después no puedes correr. Si tú no usas tu boca para hablar español durante un día, después tienes problemas. Y como yo no puedo encontrar un compañero de conversación cada mañana, hablo sola. Mi vecino debe pensar que estoy loca, mi amigo. Pero no me importa. Estoy entrenando mi cerebro. A las 7:30, salgo hacia el trabajo. En el tren, durante 40 minutos, hago algo activo. No dejo que el tiempo pase sin más. No miro el teléfono. Tengo una aplicación de tarjetas de memoria. Pero no es como las aplicaciones famosas con puntos y trofeos. Esta aplicación es simple. Solo me muestra palabras nuevas que yo misma escribí. Palabras que aprendí en los audios, en los libros, en las conversaciones. Las repaso. Las repito. Las uso en frases mías. En el trabajo, llevo una vida normal. Hablo japonés, hago mi trabajo, vivo mi vida. Pero durante el almuerzo, hago algo nuevo. Tengo una amiga real, una amiga peruana que conocí en una clase de cocina. Almorzamos juntas 2 veces por semana. Y siempre hablamos en español. Solo español. Aunque ella habla japonés perfectamente, hicimos un acuerdo, en nuestros almuerzos, español y nada más. Esta amistad, mi amigo, es uno de los regalos más grandes de mi vida.
Esta mujer no es solo mi compañera de idioma. Es mi hermana del corazón. Ella me ha enseñado cosas que ningún libro puede enseñar. La forma de contar chistes. La velocidad natural del idioma. Las expresiones que solo se usan entre amigas íntimas. Y, además, ella me ha dado algo más valioso, amor por los países hispanos, por sus comidas, sus tradiciones, sus problemas, sus alegrías. Por la tarde, después del trabajo, voy al gimnasio. Sí, todavía hago ejercicio. Pero ahora ya no estudio mientras camino. Separé las cosas. El gimnasio es para mi cuerpo, el estudio, para mi cerebro. Esta separación me ha dado más energía. Más enfoque. Cada actividad recibe el 100% de mi atención. Cuando llego a casa, alrededor de las 8 de la noche, hago la parte más importante de mi rutina. La parte que más tiempo me toma. La parte que más resultados me da. Dedico una hora completa a la inmersión activa. ¿Qué es la inmersión activa? Es esto, yo elijo un episodio de un podcast, o un capítulo de un audiolibro, o una entrevista de YouTube. Algo de 15 a 20 minutos. Y lo escucho con un cuaderno y un bolígrafo. Lo escucho una primera vez, sin parar, solo para entender la idea general. Después lo escucho una segunda vez, parando cada 30 segundos, escribiendo las palabras nuevas, las expresiones nuevas, las estructuras gramaticales que no conocía. Después lo escucho una tercera vez, leyendo mis notas mientras escucho. Y, finalmente, lo escucho una cuarta vez, repitiendo en voz alta, imitando el acento, el ritmo, las pausas. 1 hora. 4 escuchas. Es intenso. Pero es la cosa más efectiva que he hecho en toda mi vida de estudiante. En esta hora aprendo más que en 5 horas de cualquier otra actividad. Y, después de 6 meses haciendo esto cada día, mi nivel ha explotado. Mi amigo, no exagero. Ha explotado. Después de esa hora intensa, descanso. Pero descanso en español también. Veo una serie. Pero ahora veo una serie que ya conozco. Una serie que ya vi en japonés. Esto es importante. Porque mi cerebro ya conoce la historia, los personajes, las situaciones. Entonces puede concentrarse solo en el idioma. No tiene que adivinar el contexto. El contexto ya está claro. Y eso hace que las palabras nuevas se queden pegadas a mi memoria como mariposas en una telaraña. Antes de dormir, escribo. No mucho. Solo 5 frases en mi diario. 5 frases sobre mi día. Pero estas frases tienen una regla. Tengo que usar 3 palabras nuevas que aprendí ese día. Si aprendí incertidumbre, florecer y cobijo, tengo que ponerlas en mis frases. Esto fija las palabras en mi memoria a largo plazo. Es un truco simple, pero funciona. Y eso es todo, mi amigo.
Esa es mi rutina. En total, 2 horas y media de español al día. Distribuidas a lo largo del día. Con todas las habilidades trabajando juntas. Lectura por la mañana. Audio en el camino. Conversación con mi amiga. Inmersión activa por la noche. Escritura antes de dormir. Es un círculo completo. Y los resultados, mi amigo, los resultados son hermosos. En 6 meses, pasé de un B1 inseguro a un B1 fuerte, casi B2. Puedo ver películas sin subtítulos y entender el 80% de lo que dicen. Puedo leer libros para adultos, novelas, sin abrir el diccionario cada 5 minutos. Puedo tener conversaciones de 1 hora sin sentir cansancio mental. Incluso puedo soñar en español. Sí, mi amigo. Anoche soñé que viajaba a Sevilla y hablaba con una señora mayor sobre las naranjas de su jardín. Y todo el sueño fue en español. Pero, espera. No quiero dejarte con la idea de que todo es perfecto. Porque no lo es. Yo todavía tengo días malos. Días donde no entiendo nada. Días donde abro la boca y salen tonterías. Días donde quiero borrar todo otra vez. Y eso es normal. Eso es parte del proceso. Cualquier persona que te diga que aprender un idioma es siempre divertido te está mintiendo. Es difícil. Es frustrante. Es solitario, a veces. Pero también es maravilloso. ¿Y mi madre, mi amigo? ¿Quieres saber qué pasó con mi madre? Mi madre, hace 2 meses, vino a mi apartamento. Yo estaba en una llamada con mi amiga peruana. Estábamos hablando muy rápido, riéndonos, contándonos cosas. Mi madre se sentó en el sofá y nos escuchó durante 20 minutos. Cuando terminó la llamada, ella me miró y me dijo algo que yo nunca esperé. Me dijo, hija, no entendí nada, pero estabas tan feliz, tan diferente. Yo estaba equivocada. Sigue. Sigue siempre. Lloré, mi amigo. Lloré como una niña pequeña. Pero esta vez, eran lágrimas felices. Lágrimas que se sentían como una victoria. Una victoria pequeña, silenciosa, pero real. Mi madre no entendía el español, pero entendía a su hija. Y eso, para mí, vale más que cualquier examen, cualquier diploma, cualquier nivel. Mi amigo, antes de terminar, quiero darte algunos consejos finales. No los tomes como reglas. Tómalos como sugerencias de una amiga que ha caído muchas veces y se ha levantado. Primero, olvida la perfección. La perfección es el enemigo del progreso. Tú no necesitas hablar perfectamente. Necesitas comunicarte. Si una persona nativa te entiende, ya ganaste. Si tú entiendes a una persona nativa, también ganaste. Los errores son maestros, no enemigos.
Cada error que cometes es una lección gratis. Segundo, no compares tu camino con el de otros. En Internet vas a ver muchas personas que aprendieron español en 6 meses. Personas con videos brillantes, sonrisas brillantes, vidas brillantes. Pero cada cerebro es diferente. Cada vida es diferente. Tu ritmo es tu ritmo. Si tú tardas 3 años, está bien. Si tú tardas 5 años, está bien. Lo importante es no parar. La constancia siempre gana. Tercero, encuentra a tu persona. Tu compañero de idioma, tu amigo, tu pareja. Una sola persona con quien hablar regularmente puede cambiar todo. No necesitas 1000 amigos hispanohablantes. Necesitas uno bueno. Una persona paciente, una persona cariñosa, una persona que te corrija con amor. Esa persona, cuando la encuentres, será un tesoro. Cuarto, usa el idioma para algo real. No estudies español para saber español. Estudia español para algo. Para leer una novela específica. Para visitar un país específico. Para entender la letra de una canción que amas. Para hablar con la abuela de tu pareja. El para que da fuerza. El para que te levanta cuando estás cansado. Quinto, ten paciencia con tu cerebro. Tu cerebro es una máquina maravillosa. Pero no es una máquina rápida. Necesita tiempo, necesita repetición, necesita descanso. No estudies hasta agotarte. No estudies con culpa. No estudies con miedo. Estudia con curiosidad, con cariño, con respeto por ti mismo. Sexto, celebra cada pequeña victoria. ¿Entendiste una frase nueva? Celebra. ¿Hiciste un chiste en español y tu amigo se rió? Celebra. ¿Pediste tu café en español sin equivocarte? Celebra. Las victorias pequeñas son las que construyen las grandes. Cada paso pequeño es importante. Y séptimo, el último, recuerda por qué empezaste. En los días malos, mi amigo, los días donde quieres abandonar, recuerda el momento en que decidiste empezar. Para mí, fue una noche de invierno, hace 5 años, cuando vi una película argentina y me enamoré del sonido del idioma. Me enamoré de la forma en que la gente hablaba. De la pasión, de la melodía, de la velocidad. Yo dije, yo quiero sonar así. Yo quiero ser parte de ese mundo. Y aunque el camino ha sido duro, ese amor inicial todavía vive en mí. Y, mi amigo, espero que tu amor por el español también siga vivo en ti. Cada día. Cada hora. Cada minuto. Antes de despedirme, quiero compartir contigo una historia más. Una historia corta, pero importante. La semana pasada, fui a un café en mi ciudad. Un café pequeño cuyo dueño era un español de Madrid.
Yo había pasado por delante muchas veces, pero nunca había entrado. Tenía miedo. Tenía miedo de hablar con una persona nativa cara a cara. Por teléfono o por videollamada es más fácil. Pero en persona, con sus ojos mirándote, con su cara real, con sus manos haciendo gestos, es diferente. Pero ese día, decidí entrar. Era un sábado por la tarde. El café estaba casi vacío. Solo había 2 clientes y el dueño detrás del mostrador. Me acerqué, respiré profundo, y dije, en español, hola, buenas tardes. ¿Me podría dar un café con leche y un trozo de tarta de queso, por favor? El dueño me miró. Me sonrió. Y me preguntó, ¿eres japonesa? Yo dije, sí, soy de Tokio. Él me dijo, tu español es muy bueno. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? Y yo le contesté, con orgullo verdadero, 5 años. Hablamos durante 1 hora. Me senté cerca del mostrador, comí mi tarta, bebí mi café y hablamos de su pueblo en España, de mi ciudad en Japón, de la comida, de la familia, de los sueños. Cuando salí del café, mi amigo, yo no era la misma mujer que había entrado. Algo en mí había cambiado. Algo se había abierto. Una puerta. Una puerta hacia un mundo nuevo. Caminé por la calle, esa tarde de sábado, con una sonrisa que no podía controlar. La gente me miraba como si yo estuviera loca. Pero yo no estaba loca. Yo era feliz. Profundamente, completamente feliz. Porque por primera vez en mi vida, sentí que el español ya no era mi enemigo. Ya no era una montaña gigante que yo tenía que escalar. El español era mi amigo. Mi compañero. Mi otro yo. Y, mi amigo, esto es lo que yo te deseo. Que un día, tú también tengas un momento como ese. Un momento donde el español deje de ser una tarea y se convierta en parte de tu identidad. Un momento donde puedas mirar atrás y decir, lo hice. Soy una persona que habla español. Soy una persona nueva. Recuerda, tu rutina ideal no es mi rutina. Tu rutina ideal será tuya, basada en tu vida, en tu tiempo, en tus gustos, en tus debilidades. Pero hay principios universales que funcionan para todos. Trabaja todas las habilidades. Habla con personas reales. Repite, repite, repite. Disfruta del proceso. Conecta el idioma con cosas que amas. Y nunca, nunca, nunca te rindas. Cuando empecé mi viaje, mi amigo, yo era una mujer pequeña, tímida, con miedo del mundo. Hoy soy una mujer diferente. Más fuerte. Más curiosa. Más conectada con la humanidad. Y todo gracias a un idioma que, hace 5 años, era totalmente extraño para mí. El español no me dio solo palabras. Me dio una vida nueva. Me dio amigos, ideas, perspectivas,
sueños. Me dio una versión de mí misma que yo no sabía que existía. Si tú estás empezando, si tú estás en el medio del camino, si tú estás a punto de abandonar, escúchame, vale la pena. Vale cada minuto. Vale cada lágrima. Vale cada momento de frustración. Porque al otro lado, hay un mundo entero esperándote. Y ese mundo te va a abrazar. Te va a sorprender. Te va a transformar. Mi madre, mi amigo, todavía no habla español. Probablemente nunca lo va a hablar. Pero ahora, cuando me ve estudiando en la cocina, ya no me dice deja eso. Ahora, a veces, se sienta a mi lado y me pregunta, ¿qué estás aprendiendo hoy, hija? Y yo le explico. Y ella escucha. Y aunque no entiende las palabras, entiende el corazón. Entiende que su hija ha encontrado algo importante. Algo que nadie le puede quitar. El idioma es libertad. Es identidad. Es un puente entre culturas, entre corazones, entre personas que nunca se hubieran encontrado. Cuando tú aprendes español, no aprendes solo un idioma. Aprendes a ver el mundo con nuevos ojos. Aprendes a escuchar con nuevos oídos. Aprendes a sentir con un nuevo corazón. Y eso, mi amigo, eso no tiene precio. Mi rutina actual va a cambiar. Lo sé. En 6 meses, en un año, voy a necesitar algo diferente. Porque el aprendizaje es vivo, es dinámico, es como un río que nunca para. Y eso está bien. Eso es parte de la magia. Tú nunca terminas. Siempre hay más por descubrir, más por aprender, más por amar. Así que, mi amigo, esta es mi historia. Una historia de fracasos, de lágrimas, de risas, de descubrimientos. Una historia de una mujer japonesa que se enamoró de un idioma lejano y decidió no rendirse. Espero, de todo corazón, que mi historia te inspire. Que te dé fuerzas en los días difíciles. Que te recuerde que tú no estás solo en este camino. Hay millones de personas en el mundo, como yo, como tú, luchando todos los días por dominar este idioma hermoso. Y juntos, todos juntos, formamos una comunidad. Una familia internacional, sin fronteras, sin pasaportes. Una familia unida por el amor a las palabras, al sonido, a la conexión humana. Bienvenido a esta familia, mi amigo. Bienvenido. Cuídate mucho. Estudia con cariño. Habla con valentía. Escucha con paciencia. Lee con curiosidad. Escribe con honestidad. Y, sobre todo, vive cada día como una pequeña aventura en español. Porque la vida es muy corta para no aprender, para no crecer, para no soñar. Pero antes de despedirme, quiero contarte más cosas. Cosas que no caben en los consejos cortos. Cosas que solo entiendes después de años de lucha. Porque, mi amigo,
Hay detalles pequeños, detalles invisibles, que marcan la diferencia entre una persona que abandona y una persona que llega. Quiero hablarte de los miedos. Los miedos secretos que nadie comparte. Cuando yo empecé a hablar con personas reales, mi miedo más grande no era equivocarme con la gramática. Mi miedo más grande era que la otra persona pensara que yo era estúpida. ¿Qué pensara? Esta mujer no entiende nada, ¿para qué pierdo mi tiempo con ella? Ese miedo, mi amigo, me paralizaba. Me hacía cerrar la boca, bajar los ojos, querer desaparecer. Pero un día, una profesora cubana me dijo algo muy sabio. Me dijo, mira, cuando una persona habla mi idioma, aunque sea con muchos errores, yo siento respeto. Siento admiración. Pienso, esta persona está haciendo un esfuerzo por entrar en mi mundo. Eso es un regalo. No una vergüenza. Esas palabras cambiaron mi forma de ver las cosas. Yo dejé de pensar que mis errores eran feos. Empecé a pensar que mis errores eran valientes. Cada error era una prueba de que yo estaba intentando, de que yo estaba viva, de que yo estaba creciendo. También quiero hablarte de la soledad. La soledad del estudiante de idiomas. Es una soledad muy especial. Tú estás en tu habitación, sola, leyendo un libro de gramática, mientras tus amigos están en el bar, riéndose, viviendo. Tú estás en el tren, sola, escuchando un audio, mientras los demás miran videos divertidos. Tú estás en una llamada con una persona desconocida, sola, a las 11 de la noche, intentando explicar tu día. A veces, esa soledad pesa. A veces, te preguntas, ¿por qué hago esto? ¿Para qué? Nadie me obliga. Podría estar haciendo cosas más fáciles, cosas más sociales, cosas más normales. Pero, mi amigo, esa soledad es una semilla. Es la semilla de algo grande. Cuando tú te acostumbras a estar contigo mismo, con tus pensamientos, con tus esfuerzos, te haces fuerte. Te conviertes en tu propio mejor amigo. Y eso es un regalo que el idioma te da, sin que tú lo pidas. Hay otra cosa que quiero contarte. La historia del cumpleaños. Hace un año, fue mi cumpleaños. Cumplí 30 años. Es una edad complicada, mi amigo. Especialmente para una mujer japonesa. La sociedad espera muchas cosas de ti a esa edad. Esposo. Hijos. Casa. Carrera estable. Yo no tenía nada de eso. Solo tenía mi trabajo, mi apartamento pequeño, y mi español. Esa noche, yo estaba sola en casa. Mis amigas habían organizado una cena para mí, pero yo dije que estaba enferma. La verdad era que no quería celebrar. Estaba triste. Estaba pensando en todas las cosas que no había logrado. Y, sentada en mi sofá, decidí hacer algo extraño. Decidí escribirme una carta a mí misma, en español. Una carta para leer dentro de un año. En esa carta, escribí mis sueños.
Mis miedos. Mis promesas. Escribí, querida Jo, dentro de un año, espero que hables mejor español. Espero que hayas viajado a un país hispano. Espero que hayas hecho amigos nuevos. Y, sobre todo, espero que seas más feliz de lo que eres hoy. Te mando un abrazo desde el pasado. Tú puedes. Hace 3 semanas, mi amigo, leí esa carta otra vez. La leí en mi cocina, con un café en la mano. Y lloré. Porque, milagrosamente, todos esos sueños se habían cumplido. Mi español era mejor. Había viajado a Madrid durante 10 días en marzo. Había hecho amigos nuevos, mi amiga peruana, el dueño del café, otros estudiantes. Y era más feliz. Mucho más feliz. La mujer triste de hace un año ya no existía. En su lugar, había una mujer nueva. Más libre. Más viva. Ese viaje a Madrid, mi amigo, merece su propia historia. Voy a contártelo, porque fue importante para mi aprendizaje. Yo había ahorrado dinero durante meses. Compré un billete de avión barato. Reservé un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, cerca de la Puerta del Sol. Y tomé 10 días de vacaciones del trabajo. Era mi primer viaje a un país de habla hispana. Yo estaba muy nerviosa. El primer día, en el aeropuerto, todo iba bien. Tomé un taxi al apartamento. El taxista, un señor mayor muy simpático, empezó a hablarme. Y, mi amigo, yo no entendía casi nada. Su acento era muy fuerte. Su velocidad era altísima. Las palabras se mezclaban como una sopa caliente. Yo solo podía decir sí, claro, qué bonito. Cuando llegamos al apartamento, pagué, le di las gracias, y subí a mi habitación. Y otra vez, lloré. 5 años de estudio y no podía entender a un taxista. Pensé, soy un fraude. Mi B1 es falso. Pero a la mañana siguiente, decidí no rendirme. Salí a la calle. Compré un café. Hablé con la camarera. Y, sorpresa, ella me entendió perfectamente. Yo le entendí también. Mi español no era falso. El problema del taxista era el acento muy regional, el ruido del coche, mi cansancio del viaje. Eran factores externos, no mi nivel. Durante los 10 días, mi amigo, hice cosas que nunca había hecho. Visité museos sola, leyendo todas las explicaciones en español. Pedí comida en restaurantes diciendo no me gusta el cilantro o podría ponerle más sal. Pedí indicaciones a desconocidos cuando me perdí en los barrios antiguos. Tuve una larga conversación con una abuela en un parque sobre sus nietos. Compré recuerdos en mercados, regateando un poco, sintiéndome casi local. Pero la experiencia más bonita fue una noche, en un bar pequeño cerca de mi apartamento. Estaba sola, comiendo unas tapas, cuando un grupo de personas me invitó a su mesa.
Eran 5 amigos, 3 mujeres y 2 hombres, todos de mi edad. Me preguntaron de dónde era, qué hacía allí, qué pensaba de Madrid. Hablamos durante 3 horas. 3 horas, mi amigo. Sin parar. En español. Hablamos de todo, de política, de música, de los problemas del mundo, de los sueños personales y de los recuerdos de la infancia. Cuando salí del bar, a las 2 de la mañana, caminé sola por las calles de Madrid. La ciudad estaba viva. Las luces, las risas, los olores de la comida. Y yo me sentí parte de algo más grande que yo. Por primera vez, sentí que el español ya no era un idioma extranjero para mí. Era un idioma propio. Un idioma del corazón. Esa noche, en mi cama, antes de dormir, hice una promesa. Una promesa simple pero importante. Me prometí que el español iba a ser parte de mí para siempre. Que aunque envejeciera, aunque tuviera hijos, aunque la vida cambiara, yo iba a seguir hablando, leyendo, soñando en español. Hasta el último día. Hasta el último aliento. Una compañía para toda la vida. Volví a Tokio con una energía nueva. Una energía que cambió mi rutina, mi confianza, mi visión del futuro. Empecé a hacer planes más grandes. Pensé, ¿por qué no estudiar para ser traductora? ¿Por qué no enseñar japonés a hispanohablantes? ¿Por qué no escribir un libro algún día? Las posibilidades empezaron a multiplicarse en mi cabeza como flores en primavera. Y, mi amigo, esto es algo que quiero que recuerdes, un idioma abre puertas que tú ni siquiera sabías que existían. Antes del español, mi vida era pequeña. Estaba limitada a Japón, a mi círculo, a mi cultura. Después del español, mi vida es enorme. Tengo amigos en 5 continentes. Leo noticias de 10 países diferentes. Tengo opiniones sobre temas que antes ni conocía. Mi mente es más grande, más flexible, más curiosa. Hay una palabra en japonés, ikigai, que significa razón de vivir. Es aquello que te hace levantarte por la mañana, aquello que da sentido a tu vida. Para muchas personas, su ikigai es su trabajo, o su familia, o su arte. Para mí, mi amigo, una parte importante de mi ikigai es el español. Es estudiarlo. Es enseñarlo. Es compartirlo contigo, ahora mismo, a través de este video. Y eso es un descubrimiento hermoso. Encontrar tu ikigai a los 30 años, a través de un idioma extranjero, en un mundo cada vez más conectado. Quiero hablarte también de algo práctico. Algo que aprendí con dolor. Es sobre el dinero. Yo gasté mucho dinero en mi viaje con el español. Mucho. Compré libros caros. Pagué clases privadas con profesores famosos. Compré aplicaciones de pago. Compré audiolibros. Compré viajes. Compré. Pensaba que más dinero significaba más resultados.
que si yo pagaba a los mejores profesores, iba a aprender más rápido. Mi amigo, te digo la verdad. Las cosas más caras no me ayudaron tanto como los recursos gratuitos. Mis mejores recursos fueron gratuitos. Videos de YouTube. Programas de audio gratuitos. Conversaciones con compañeros de idioma sin costo. Bibliotecas públicas con libros en español. Comunidades en línea de estudiantes. Películas en plataformas que ya pagaba para ver japonés. El conocimiento, mi amigo, no se compra. Se construye. Y se construye con tiempo, no con dinero. Si tienes poco presupuesto, no te preocupes. No necesitas gastar mucho. Necesitas constancia. Necesitas curiosidad. Necesitas un cuaderno barato y un bolígrafo. Necesitas conexión a Internet. Y necesitas, sobre todo, valentía. La valentía de empezar, de seguir, de fallar, de continuar. Otro tema importante, las redes sociales. Mi amigo, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, me han ayudado mucho. Sigo a creadores de contenido en español. Veo videos cortos en español todos los días. Leo publicaciones de personas hispanas sobre la vida cotidiana. Eso ha enriquecido mi vocabulario informal, mi conocimiento cultural, mi exposición al idioma. Pero, por otro lado, las redes sociales también son peligrosas. Cuando ves a otros estudiantes que parecen perfectos, que hablan rápido y bonito, que viajan a todos los países hispanos, que parecen vivir el sueño, tu cerebro empieza a compararse. Y la comparación, mi amigo, es la madre de toda la infelicidad. Yo he caído en esa trampa muchas veces. He pasado horas mirando videos de otras personas, sintiéndome menos. Sintiéndome lenta. Sintiéndome inadecuada. Aprendí a controlar esto con una regla simple: dejo de seguir a cualquier cuenta que me hace sentir mal. No me importa si esa cuenta es famosa, popular o aparentemente útil. Si me hace sentir pequeña, fuera. Y solo sigo cuentas que me inspiran, que me enseñan, que me dan ánimos. Esta regla simple ha mejorado mucho mi salud mental. Te la regalo, por si te sirve. Quiero contarte una cosa más sobre mi familia. Mi padre. No te he hablado de mi padre. Mi padre es un hombre callado. Casi no habla. Trabaja en una empresa pequeña desde hace 40 años. No expresa emociones. Para él, las palabras de amor son una pérdida de tiempo. Él muestra amor con acciones, con dinero, con presencia silenciosa. Cuando yo empecé a estudiar español, mi padre no dijo nada. No me apoyó, pero tampoco me criticó. Solo observaba. Hace 6 meses, mi padre cumplió 65 años. Mi madre organizó una cena pequeña en casa. Solo nosotros 3. Durante la cena, mi madre habló de mi viaje a Madrid,
de mi nivel de español, de mi nueva amiga peruana. Mi padre escuchaba en silencio, comiendo su pescado. Al final de la cena, cuando estábamos sirviendo el postre, mi padre se levantó. Salió del comedor. Pensé que se iba a su habitación a dormir, como siempre. Pero, después de 5 minutos, regresó. Tenía algo en la mano. Era una caja pequeña, antigua, de madera. La puso delante de mí. Hija, me dijo, con voz muy baja. Esto era de mi padre. Tu abuelo. Él fue marinero, ¿sabes? Viajó por todo el mundo cuando era joven. Y siempre decía que había un país que le encantaba. Un país lejano. Decía que la gente allí era cálida, que la comida era rica, que el idioma era música. Era España. Tu abuelo amaba España. Pero nunca pudo enseñarte nada, porque él murió cuando tú eras muy pequeña. Yo guardé esto durante muchos años. Es un libro. Un libro que él compró en Barcelona, en el año 1960. Quiero que lo tengas tú. Abrí la caja. Dentro había un libro pequeño, viejo, con páginas amarillas. Era una colección de poemas en español. Las páginas estaban marcadas con notas en japonés, escritas por mi abuelo. Notas que decían cosas como, esta palabra significa felicidad o este poema me hace pensar en el mar. Mi amigo, no puedo describirte lo que sentí en ese momento. Era como si una puerta se hubiera abierto en mi vida. Una puerta hacia el pasado, hacia un abuelo que yo apenas conocía, pero que había amado las mismas cosas que yo amo ahora. El español no era un capricho. No era una moda. Era, de alguna manera, una herencia. Algo que mi abuelo había llevado en su corazón, y que ahora yo llevaba en el mío. Esa noche, después de que mis padres se fueron a dormir, me senté en el comedor con el libro de mi abuelo. Leí los poemas, uno por uno, despacio, en voz alta. Algunos los entendía. Otros no. Pero cada palabra me sonaba diferente. Cada palabra tenía peso, historia, sangre. Y entendí algo profundo, el idioma no es solo palabras. Es memoria. Es identidad. Es el río que conecta generaciones. Desde esa noche, mi amigo, mi relación con el español es diferente. Más profunda. Más sagrada. Cuando estudio, ya no estudio sola. Estudio con mi abuelo a mi lado, en espíritu. Estudio para honrar el sueño que él nunca pudo realizar completamente. Y eso me da una motivación que ningún examen, ningún profesor, ninguna meta personal podría darme. Voy a contarte un detalle pequeño pero significativo. En el libro de mi abuelo, en la última página, había una frase escrita a mano. En español. Decía, el que estudia, viaja sin moverse. No sé si la frase es de un autor famoso o si mi abuelo la inventó. Pero esa frase, mi amigo, ahora está pegada en la pared de mi habitación, en una hoja amarilla. Es mi mantra.
mi recordatorio diario. Cuando estoy cansada, cuando quiero rendirme, cuando pienso que todo el esfuerzo no vale la pena, miro esa frase. Y pienso en mi abuelo, un marinero japonés, leyendo poesía española en su barco, en algún océano lejano, hace 60 años. Y pienso, yo soy la continuación de su sueño. Y mi hija, si algún día la tengo, será la continuación del mío. Hablando de hijos. Quiero ser honesta contigo. Yo no sé si voy a tener hijos. Es algo que pienso mucho, especialmente porque tengo 31 años y mi madre no para de preguntarme. Pero, sea cual sea el camino que elija, sé una cosa, el español va a ser parte de mi vida. Si tengo hijos, les voy a hablar en español también. Si no tengo hijos, voy a enseñar español a otros niños, niños que necesiten una guía, una luz, una puerta abierta hacia el mundo. Ese es otro sueño nuevo, mi amigo. Enseñar. Quiero ser profesora algún día. No necesariamente una profesora oficial, con título y escuela. Solo una guía. Una persona que comparte su experiencia, sus errores, sus victorias, con personas que están empezando. Como yo estoy haciendo contigo, ahora mismo. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de enseñar. ¿Verdad, mi amigo? Quiero darte un último consejo. El consejo más importante de todos, en mi opinión. Y es este: encuentra tu razón profunda. Tu razón verdadera. La razón detrás de la razón. Porque mucha gente dice, estudio español para viajar. O, estudio español para mi trabajo. O, estudio español porque me gusta. Pero esas razones son superficiales. Son razones que se rompen cuando viene la dificultad. Cuando vienen las lágrimas. Cuando viene el cansancio. La razón profunda es algo más grande. Algo que conecta con tu identidad, con tu historia, con tus heridas, con tus sueños. Para mí, mi razón profunda es esta: yo quiero ser una persona libre. Una persona que no está atrapada en una sola cultura, en una sola forma de pensar, en una sola identidad. El español, para mí, es una herramienta de libertad personal. Es la prueba de que yo puedo ser más de lo que la sociedad esperaba de mí. Es mi rebeldía silenciosa contra las expectativas. ¿Cuál es tu razón profunda, mi amigo? Piénsalo. Tómate un día. Tómate una semana. Escríbela en un papel. Guárdala. Y, en los días difíciles, léela otra vez. Porque cuando tu razón es profunda, el viento de la dificultad no te tumba. Tus raíces son fuertes. Tu árbol crece a pesar de las tormentas. Bueno, mi amigo, ya es hora de despedirme de verdad. Pero antes, una pregunta para ti: ¿qué rutina vas a probar tú esta semana? No te pido que copies la mía. Te pido que pienses en tu vida, en tu tiempo, en tus debilidades, y que diseñes una rutina para ti. Una rutina pequeña,
pero constante. 15 minutos al día son mejores que 3 horas una vez por semana. La constancia, recuerda, siempre gana. Y si esta rutina no funciona, prueba otra. Y otra. Y otra. Tu rutina perfecta no existe todavía. Tienes que construirla. Tienes que descubrirla. Tienes que cometer errores para encontrarla. Y eso está bien. Eso es parte del juego. Voy a despedirme con un pequeño ritual. Un ritual que hago cada noche antes de dormir. Pongo la mano en mi corazón, respiro profundo 3 veces, y digo, en español, gracias, español, por estar en mi vida. Gracias por las personas que he conocido. Gracias por las puertas que has abierto. Mañana sigo. Mañana sigo. Te invito a hacer este ritual conmigo. Ahora mismo. Pon la mano en tu corazón, mi amigo. Respira profundo. Y di, en voz alta o en tu cabeza, gracias, español, por estar en mi vida. Mañana sigo. Hazlo. De verdad. Es un pequeño acto de amor hacia ti mismo, hacia tu camino, hacia tu futuro. Antes de la despedida final, mi amigo, una última reflexión. Algo que pienso mucho últimamente. Es sobre el tiempo. Sobre cómo nosotros, los seres humanos, tenemos una relación muy extraña con el tiempo cuando aprendemos un idioma. Queremos resultados rápidos. Queremos ver progreso cada día. Queremos sentirnos mejores hoy que ayer. Y cuando no pasa eso, nos frustramos. Pero el aprendizaje real no es lineal. No es como subir una escalera, paso a paso, escalón por escalón. El aprendizaje real es como cultivar un jardín. Tú plantas semillas, riegas, esperas. Durante semanas, no ves nada. La tierra parece muerta. Tú dudas. Piensas, no va a crecer nada. Estoy perdiendo el tiempo. Pero, debajo de la tierra, hay actividad. Hay raíces creciendo. Hay vida formándose. Y un día, sin previo aviso, sale una flor. Y después otra. Y después un campo entero. Mi amigo, el español es así. Tú estudias durante meses sin sentir progreso. Y de repente, un día, abres la boca y sale una frase fluida que te sorprende. O entiendes una conversación rápida sin esfuerzo. O sueñas en español por primera vez. Esos momentos llegan. Pero llegan en su tiempo, no en el tuyo. Tu trabajo es regar. Tu trabajo es seguir. Y dejar que la naturaleza haga su parte. He visto a tantas personas abandonar justo antes de su flor. Justo antes del momento en que todo iba a encajar. Y eso es trágico. Porque tú no sabes cuándo está tu flor. Tu flor podría estar a una semana de distancia.
Tu flor podría salir mañana. Y si tú abandonas hoy, nunca la vas a ver. Por eso, mi amigo, te pido por favor, no abandones. Aunque sientas que no avanzas. Aunque tu cerebro te diga eres tonto, esto no es para ti. Aunque tu familia, tus amigos, la sociedad te digan deja eso ya. Sigue. Riega tu jardín. Una pequeña gota cada día. Y un día, te prometo, vas a ver flores. Flores hermosas. Flores que valdrán cada minuto de espera. Y ahora sí, mi amigo, te dejo. Con un beso virtual desde Tokio. Con un abrazo que cruza los océanos. Y con la promesa de que estaré aquí, siempre, esperándote en el próximo viaje. Hasta pronto, mi amigo. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, por favor, escríbeme en los comentarios desde qué país me estás viendo. Quiero saber. Quiero conocerte. Quiero formar parte de tu historia, como tú ya formas parte de la mía.